La Biblia no menciona la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quién decidió que fuera el 25 de diciembre y por qué? ¿Serán que los elementos de la Navidad como el árbol, las luces, los regalos tendrán un origen antibíblico? Estas interrogantes y más estaremos respondiendo en la segunda parte de este episodio de la Navidad, el origen, la polémica y decisiones personales. Para ayudarnos a entender mejor este tema a profundidad, hoy nos acompaña nuestra pastora Ana de Maiz, con quien vamos a conversar sin filtro y sin flúor nuevamente. Y vamos a hablar sobre el verdadero origen de la Navidad, los datos históricos. Va a estar súper interesante. Entonces empecemos. Gracias, pastora, por acompañar y estar nuevamente con nosotros. Empecemos. Yo estoy feliz de estar acá nuevamente. Para empezar, ¿qué es exactamente la Navidad tal y como la celebramos hoy? Bueno, tal como la celebramos hoy, la Navidad tiene una mezcla de cosas. Por ejemplo, nosotros vemos que está el memorial bíblico, ¿verdad? Las familias cuando se reúnen en Navidad pues traen a memoria el nacimiento de Jesucristo. También tienen asuntos de memoriales pero que no son bíblicos. Tienen también una mezcla con tradiciones familiares, con paganismo abiertamente y también con comercio. Entonces, a nivel general, como conocemos la Navidad y como se vive hoy en la mayoría de los hogares, estos son los 4 aspectos que más resaltan. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el memorial bíblico, cuando las personas enfatizan que en diciembre se celebra el nacimiento del Salvador, de Jesucristo, sí se hace memoria de aspectos y de eventos que están en la Biblia, como por ejemplo María, José, todo lo que ellos tuvieron que vivir, los ángeles cuando anunciaron el nacimiento del Mesías, lo que son los sabios de Oriente, no los magos. Bíblicamente no son magos, como la gente percibe la palabra magos o como tiene ese concepto, sino que eran sabios de Oriente. Y una cantidad de detalles del nacimiento que se recuerdan en el mes de diciembre. Esa parte sí. Con respecto a la tradición familiar, las personas tienen pues las costumbres de hacer ciertas cosas en diciembre, pero el problema está en que muchas personas en esas tradiciones familiares las hacen por hábito, por costumbre, porque la mayoría de nosotros nacimos en hogares que celebran la Navidad. Entonces, cuando tú naces en un hogar que celebra la Navidad, el primer año de tu vida, el segundo año de tu vida, el tercer año de tu vida y así sucesivamente, tú lo normalizas y nunca de repente te has hecho preguntas que son importantes. Por ejemplo, no te has preguntado ¿de dónde viene la Navidad? ¿Cuál es su trasfondo verdadero? No el que te han vendido como marketing, no el que te contaron, sino el verdadero. ¿Por qué las personas ponen árboles de Navidad en sus hogares? ¿De dónde viene? ¿Acaso eso está en la Biblia? Las guirnaldas, las bolas de Navidad, la forma en que decoran, las cintas, la chimenea, las calcetines que se ponen en la chimenea, las cenas que en muchos lugares también colocan las cabezas de cerdo de forma decorativa con una manzana. ¿De dónde proviene? Como la tradición familiar nos dicta algo, nos marca algo a través de generaciones y generaciones y nos enseñaron desde muy pequeños a simplemente celebrarlo sin preguntarnos nada, allí creo que radica el gran problema. Lo otro con respecto a la Navidad como se celebra hoy, en sí su simiente, su base, su fundamento es totalmente pagano. Totalmente pagano. Y ya te voy a ir explicando a lo largo de este podcast por qué, de dónde viene, por qué es pagano. Lo otro es, por ejemplo, el comercio. Se vive mucho el consumismo. Sí, es un gasto. Es un gasto grandísimo en los hogares. Total. Tanto así que nosotros vemos, por ejemplo, muchos hogares en diciembre que no hay dinero. No hay dinero para asumir los gastos fijos. O el estrés que te conlleva llegar al mes de diciembre, ¿no? Sí, porque se ha convertido en una fiesta totalmente comercial de mucho consumo innecesario. Entonces hay personas que incluso se endeudan. Hay personas que raspan completamente sus tarjetas de crédito porque les enseñaron que el 24 de diciembre a la medianoche tiene que hacer muchísimos regalos a muchas personas. Por ejemplo, yo he hablado con mujeres en las que ellas me cuentan que no saben qué hacer porque tienen que dar, por ejemplo, 30 regalos. Wow. Sí, yo he tenido mujeres que me han dicho eso y yo, ¿pero por qué 30 regalos? Y me explican, es que le tengo que dar a las primas, a mis tías, a mis hijos y a una cantidad de personas. Yo, ¿pero por qué? Me dice, porque eso es lo que dicta mi tradición familiar. Y si yo no lo hago de esa manera, entonces yo voy a ser mal vista, se me va a tildar y se me va
va a etiquetar de forma negativa dentro de mis amistades y de mi entorno familiar. Entonces la persona, en medio de esa presión, ¿verdad?, que le dictó la cultura, que le dictó la tradición familiar, se endeuda muchísimo en diciembre y hacen gastos, la verdad, que son totalmente innecesarios. La pregunta que tú me haces es sobre la Navidad hoy. ¿Cómo se celebra hoy? ¿Cómo se percibe la Navidad hoy? Y la Navidad hoy, lamentablemente, es un boom de ventas. Eso se le llama el boom navideño. Es el boom navideño donde se sabe que las ventas de ciertas cosas se van a incrementar muchísimo durante esa temporada. Y las personas llegamos al mes de enero muchas veces sin un colchón para poder afrontar, para empezar el año y para poder afrontar todo lo que son los gastos fijos de un hogar. Simplemente porque la cultura, porque la tradición te dicta, te dice y te demarca que tienes que gastar todo eso. Entonces, esa es la Navidad como la vive hoy muchísimos hogares. Claro. ¿De dónde viene la idea de que la Navidad tiene un origen pagano? Mira, para poder entender la Navidad en realidad en su origen pagano, tienes que estudiar Biblia, estudiar la Escritura y tienes también que estudiar historia. Cuando tú eres un hijo de Dios, que amas a Dios y que eres un cristiano, un hijo de Dios sincero y que va a su Biblia y empieza a leerla de forma seria y sincera, tú te vas a ir dando cuenta de que, por ejemplo, en la Biblia nunca se establece un día de nacimiento para el Señor Jesucristo. O sea, ahí no nos dice en la Biblia nunca, jamás, de Génesis y Apocalipsis, que el Señor Jesucristo nació un 25 en la noche. Eso no está establecido en la Biblia. Tampoco está establecido en la Biblia que los apóstoles o los llamados padres de la iglesia en los primeros siglos después del nacimiento de Jesucristo hayan celebrado el nacimiento de Jesucristo. ¿A ti nunca te ha llamado la atención? A mí sí, poderosamente. Que durante los primeros 300 años de historia, desde el nacimiento de Jesucristo, los primeros siguientes 300 años, nunca se celebró la natividad de Jesucristo. María y José no lo hicieron. ¿Ya? Los apóstoles tampoco no lo hicieron. No está establecido en la Biblia. Y los que llaman padres de la iglesia, en los primeros 300 años de iglesia, jamás lo hicieron. Nunca. Hace años yo me hice una gran pregunta. Entonces, si todos estos hombres de Dios piadosos, vuelvo y repito, incluso, como José y María, claro, no lo celebraron. Y todo, claro, no lo celebraron. Ajá. Siendo María quien fue, ¿verdad?, la madre del Señor Jesucristo, y nunca se celebró. Y no hay registros en la Biblia de la celebración de su nacimiento durante 300 años. Entonces, ¿por qué ahora nosotros sentimos, o la sociedad, que es obligatorio y que es necesario y que incluso es bíblico celebrar el nacimiento de Jesucristo? Recordemos que el Señor Jesucristo nace durante el periodo del Imperio Romano. Entonces, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Los romanos antiguos, ellos celebraban diferentes tipos de fiestas. Dentro de esas fiestas, veneraban muchísimo al dios Sol. Entonces, casualmente, ellos celebraban algo que se llamaba el nacimiento del Sol Invicto, ¿verdad? Y algo que también se llamaba, otra fiesta que se llamaba Saturnalia. El nacimiento del Sol Invicto era la celebración del nacimiento del dios Sol. Eso se celebraba el 25 de diciembre por los antiguos romanos. Se celebraba abiertamente como una fiesta establecida y religiosa en el Imperio Romano. El Imperio Romano que imperaba cuando nació el Señor Jesucristo y estuvieron los apóstoles. Y también se celebraba lo que se conoce como la fiesta de la Saturnalia. Esta fiesta era la celebración del nacimiento del dios Saturno. Saturnalia, Saturno. ¿Qué pasó? A partir del año 64 después de Cristo, la iglesia de Cristo empieza a ser perseguida por el imperio de forma abierta. Ahí es donde se da el famoso incendio de Roma. A partir del incendio de Roma, ¿verdad?, se empieza a hacer de manera como más abierta la persecución a la iglesia. Muchos cristianos perdían sus trabajos. Eso era lo mínimo que les podía ocurrir por proclamar el nombre de Cristo. Eran torturados, podían ser encarcelados y también podían perder su vida y la vida de sus hijos y de su familia. ¿Tú recuerdas la famosa historia dentro del Coliseo Romano, por ejemplo, de muchos cristianos siendo entregados a la boca de los leones, sacrificados allí en el Coliseo Romano? El asesinato de muchos cristianos empezó a ocurrir
dado por el Imperio Romano. ¿Qué pasó con todos estos cristianos que estaban vivos? Ellos empezaron a tener su fe y a mantenerla, pero de forma clandestina. ¿Sabías, Juanita, por casualidad, por ejemplo, que para el año 300 y tanto, el 50% de la población del Imperio Romano se había convertido a Cristo? Creía en Cristo como su Señor y su Mesías. No sabía. El 50%. Entonces, ¿qué pasó desde el año 64 después de Cristo hasta el año 320 y tanto? Que llegó la población al 50% a ser cristiana. ¿Qué quería decir? Que toda esta gente vivía en la clandestinidad, que no tenían trabajo, que no pagaban impuestos. El Imperio Romano se metió una daga al empezar a perseguir a los cristianos. Fue un boomerang que ellos lanzaron y que se les devolvió con fuerza. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano empezó a decaer gravemente, porque su economía, el 50% de sus ciudadanos no tenían trabajo, no pagaban impuestos, porque estaban siendo perseguidos, y eso afectó la economía del imperio. Entonces se tuvo que modificar. Llega el emperador Constantino. Yo estoy tratando de resumirte esto rápidamente, 300 años de historia de forma rápida. Llega en ese momento entonces el famoso emperador Constantino. Okay. Constantino era un hombre estratega, muy inteligente. Crea un mecanismo y una estrategia para poder tratar de salvar el imperio. Después de 300 años de persecución a la iglesia, casi 250 años de persecución a la iglesia, él establece que ya los cristianos no eran enemigos del imperio, que ya los cristianos podían salir de la clandestinidad, podían trabajar y podían hacer su vida de forma normal y natural. Entonces se trató de estabilizar la economía, dándole cierta libertad a los cristianos. ¿Qué tiene que ver eso con la fecha de nacimiento de Jesús, no? ¿Quién decidió que fuera un 25 de diciembre? ¿Por qué? Sí, bueno, Juanita, empezando quiero aclarar algo. El Señor Jesucristo no nació en diciembre. ¿Ok? Importante, los registros bíblicos, hay varios datos importantes en los evangelios que nos dan a entender claramente, no de forma disipada, sino de forma clara, que el Señor Jesucristo no nació durante el invierno. El Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Entonces la pregunta que tú me haces es: ¿quién estableció 25 de diciembre como nacimiento del Mesías? Te vengo hablando de Constantino. El emperador Constantino, él, en su estrategia política, religiosa y económica, él lo que hizo fue que tomó las fiestas que te estaba comentando del nacimiento del Sol Invictus, que es una fiesta pagana, claramente pagana, y la Saturnalia, que es otra fiesta que celebraban ellos, que es claramente una celebración también pagana. El emperador lo que hizo fue que tomó estas fiestas y otras, que no me da tiempo ahorita de desglosarlas ni mencionarlas, las tomó, ¿verdad? Y en lugar de abolirlas como fiestas paganas que eran, abolirlas en el imperio, lo que hizo fue que las disfrazó de cristianismo. Él tomó esas fiestas y para tratar de unificar su reino entre el 50% aproximado de la población cristiana y el otro 50% de población pagana, porque adoraban multitud de dioses, para tratar de unificar el reino y fortalecerlo, entonces él lo que hizo fue que disfrazó todas estas fiestas paganas y trató de cristianizarlas. Entonces, para tratar de cristianizarlas, él lo que hizo, o sea, él tomó lo impuro y lo pagano y trató de mezclarlo con lo santo, cosa que Dios en la Escritura dice que él aborrece. Entonces él agarró y tomó el nacimiento de Jesucristo, que no era en diciembre, y lo estableció aproximadamente en el año 336 después de Cristo. Él lo puso en el calendario oficial como fecha de la natividad del Señor Jesucristo, 25 de diciembre. Es decir, que cuando el Señor nace, hasta el año 336 es que por primera vez aparece en el calendario oficial del imperio en la natividad del Señor como 25 de diciembre. No es bíblico, Dios no lo estableció. Jesucristo no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre, ni siquiera cerca, ni siquiera a finales de noviembre. Lo que se trató de hacer fue, y se logró hasta la fecha de hoy, fue tratar de engañar a los cristianos mezclándoles pagano con lo santo. Y ahí es cuando se establece el 25 de diciembre. Vino a través de los años en capas y capas y capas de tradiciones hasta llegar a la Navidad que se conoce hoy en esta parte del mundo. Eso de manera como corta. Te estoy tratando de describir años de historia.
décadas de historia, estoy tratando de describirte de forma concisa, más corta. Y respecto a los elementos decorativos o típicos que se usan en Navidad, como los regalos, el árbol, las luces, decoraciones, demás, ¿eso también tiene un origen antibíblico? Sí, mira, Juanita, cuando yo digo de pagano, me estoy refiriendo a todo aquello que es idólatra. Y sabemos por la Escritura que Dios aborrece la idolatría. Okay. ¿Por qué? Porque la idolatría lo que hace es que quita a Dios del primer lugar de tu vida, que es su lugar legítimo, y lo pone de segundo, tercero o de último, que normalmente es lo que ocurre, realmente ni de segundo ni de tercero, como dice la canción, sino de último. Y en su lugar colocas algo más o alguien más. Eso es paganismo, la idolatría. Cuando tú adoras dioses falsos. Cuando hablamos de antibíblico, estamos hablando de algo que es directamente contra la Biblia. No solamente que es extra bíblico, no es solo extra bíblico, sino es antibíblico. Entonces nosotros tenemos hoy una iglesia cristiana a nivel mundial celebrando algo que su raíz, su origen y todas las capas de historia que trae es pagano y antibíblico además. Es contra la Biblia. Tú me preguntas sobre los elementos de Navidad si son antibíblicos. Por ejemplo, el árbol de Navidad es sumamente interesante. Como no tengo tanto tiempo para desarrollarlo, te puedo decir así de manera concisa que, por ejemplo, el árbol de Navidad viene de una festividad que los nórdicos, o sea, del norte de Europa, y los germánicos de Alemania, ellos celebraban hace 2500 años. Es decir, antes del nacimiento de Jesucristo, unos 500 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya los nórdicos y los germánicos celebraban lo que ellos le denominaban como la fiesta de Yule. Y de la fiesta de Yule viene lo que es el tronco de Yule. De ahí viene el árbol de Navidad. Las familias traían de los bosques troncos, preferiblemente de roble o de pino, y también de fresno. Los arrancaban y los traían hacia sus casas y los ponían, esos troncos, y los decoraban con cinta y con diferentes elementos, los tenían en sus hogares y luego los encendían en fuego. Eso era, ¿por qué lo hacían? Porque era la forma en que ellos adoraban al dios Thor, al dios Odín, a Frey y a Freya. Era su forma. De allí viene el colocar un árbol de Navidad de pino, en muchas partes lo hacen de pino, por ejemplo en Norteamérica, y establecerlo de forma importante, en un lugar importante en el hogar, con las luces. Las luces es lo que hoy representa el fuego que ellos encendían, y todo eso lo hacían en diciembre. O sea, es una fiesta del mes de diciembre específicamente. Si hablamos, por ejemplo, de la cena que se hace el 24 de diciembre en la noche tarde, se tenía la costumbre, y bueno, todavía hay países donde lo hacen, donde ponían una cabeza de cerdo, no sé si has visto en las películas, una cabeza de cerdo en un gran plato con su hocico y una gran manzana en el medio de la mesa familiar. Sí. Sí. Este tiene un origen con los nórdicos, o sea, norte de Europa, y lo hacían en conmemoración y en honor y adoración al dios Frey, que era el dios de la prosperidad. De ahí también surge eso de que un año próspero. Feliz año. Sí, son frases que vienen de ese tiempo, 2500 años, 500 años antes de Cristo, son estas prácticas. Cuando hablamos de los regalos, mira, esto de los regalos también es súper impactante. Así como que te revienta, ¿no? Lo de los regalos viene de los antiguos romanos. Los antiguos romanos empezaron a practicar algo que ellos llamaron estrenas. De ahí viene la palabra estreno. ¿De dónde viene la palabra estreno? De estrenas. ¿Qué significaba estrena? Regalos que tú dabas y que también se hacían intercambios. Eso es en los antiguos romanos. Los estrenas se llamaba así porque era su forma también de entregar sacrificios y adoración a la diosa Estrenia. Es decir, que cuando tú dices, yo este 24 de diciembre voy a estrenar, no sabes no sabes lo que estás diciendo. Estás usando un vocabulario pagano que tiene que ver que tú te vas a poner una ropa en honor a la diosa Estrenia. De ahí viene. Estrenas se llamaban los regalos para ellos de la época decembrina, y se llamaba así porque también hacían los intercambios. Entonces ellos empezaron a hacer intercambios, por ejemplo, con miel. Los primeros intercambios, las primeras veces, miel, comida, especias, tal vez, dulces. Luego evolucionaron a entregar monedas, luego evolucionaron a las muñecas, y así fue evolucionando, pasando de generación en generación hasta llegar el día de hoy como lo conocemos. Ese es el origen verdadero de los regalos de Navidad.
de los antiguos romanos. Si hablamos de Santa Claus, viene de los nórdicos. O sea, vuelvo y repito, norte de Europa de hace 2500 años. ¿Sabías que Santa Claus, su origen raíz, es el dios Odín? El famoso dios Odín de la mitología nórdica. Famosa mitología nórdica. Sí, que hemos visto películas de Thor, de Odín, todo esto. Ok. Entonces, pero para nosotros hoy lo vemos como una mitología, pero para los nórdicos hace 2500 años y un poco más hacia acá, no era mitología, eran sus dioses. O sea, ellos creían en ellos creían en Thor como un dios, ellos creían en Freyr como un dios, ellos creían en Odín como dios y creían en muchos dioses y los adoraban. Por eso es paganismo. Entonces, ¿qué pasó con Santa Claus? La raíz primaria de Santa Claus es el dios Odín. ¿Por qué? Porque al dios Odín lo relacionaban con viajes en el cielo. Esa era la relación. Claro, y Santa Claus en su trineo con sus renos en el cielo. Exactamente. Él viajaba en el cielo. También las ropas, las botas que los nórdicos creían que usaba el dios Odín, todo eso viene allí. Santa Claus viene, la raíz realmente es del dios Odín. Pero una combinación, ¿no? De dioses, porque traía regalos que representan a la diosa Freya y luego... Sí, es que la Navidad realmente, como se celebra, es una mezcla de diferentes culturas nórdicas, germánicas, romanas, que se mezclaron todos esos ingredientes y sale lo que hoy conocemos como Navidad. Qué bonito, pero no se ve bonito, deslumbrante, maravilloso. Sí, no, es que ahí está el peligro y ahí está el engaño, porque tú llegas a un hogar y en diciembre ver el árbol de Navidad allí con todas esas armados, luces, los regalos, los renos, los peluches, los muñecos, los regalos al pie, saber que el 24 vas a recibir muchos regalos, por ejemplo, y que también los tienes que dar. El Santa Claus, el ir a los malls, a los centros comerciales y ver los Santa Claus, y sentar a los niños en sus piernas y que ellos pidan sus peticiones, digamos, o el regalo que ellos desean por haberse portado bien el resto del año. Fíjate que con respecto a Santa Claus, a mí me llaman poderosamente la atención que en la Navidad, cuando dicen que están celebrando el nacimiento de Jesucristo, pero realmente el personaje principal es Santa Claus. Los niños en diciembre, muchos niños no le piden a Jesucristo, le piden a Santa Claus. Le escriben una carta a Santa Claus diciendo cuál es el regalo que ellos desean por haberse portado bien. Y el centro de la celebración realmente es Santa Claus. En la mayoría de los hogares en los niños, aparte del engaño que tú le das a los niños en la casa cuando les dices, Santa Claus te trajo este regalo, cuando no es así, sabemos que son los padres o alguien del hogar que compra los regalos y estás engañando a los niños. Entonces, por ejemplo, el caso, como para ir finalizando esta parte, el caso de la famosa chimenea, que se enciende. Tan bonito, sí. Sí, bien bonito y rico, sabroso. Sabroso sentarse alrededor de una chimenea con una taza de chocolate caliente y un gran cake, claro que sí. Pero fíjate que la chimenea viene de del origen germánico, 2500 años aproximadamente atrás, antes de Jesucristo, 500 años antes de Jesucristo, pero quien lo establecieron fue por la diosa Berta, una de las diosas de los germánicos. Ellos creían que ella era la diosa protectora del hogar, la diosa protectora de los niños, la que iba y velaba por el hogar y también miraba si el hogar estaba limpio, la que designaba si el niño se había portado bien o no y si era digno de ciertas recompensas, también lo hacía la diosa Berta. Se creía que la diosa Berta estaba ligada directamente con la chimenea, era como decir su hogar, y que en los lugares donde había chimenea, entonces ahí la diosa Berta podía estar, y así sucesivamente, Juanita. Por ejemplo, los calcetines que muchos lugares se cuelgan en la chimenea tienen origen también pagano, no lo voy a explicar ahorita, pero si pueden, búsquenlo. Busquen la información histórica. Búsquenlo. Eso todo está establecido, está en la historia, son registros históricos. No es una leyenda que yo me estoy inventando ahorita, no. Y hoy tenemos una gran bendición que hemos convertido en maldición, que es tener mucha información accesible en un teclado, allí en un clic. Yo les animo, busquen toda la información de cómo todos estos elementos que se introducen en los hogares en el mes de diciembre tienen origen totalmente pagano, porque era adoración a dioses falsos. Juanita, llega a un punto en el que tú, como hija de Dios, necesitas establecer un límite.
O realmente vives en una vida de santidad, o vas a tomar tu vida cristiana como un juego y vas a vivir entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La palabra de Dios a nosotros nos establece que a Dios le es abominable la mezcla entre lo profano y lo santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vimos que los hijos del sacerdote Elí, por ejemplo, él vino y los consumió con fuego por haber mezclado lo profano con lo santo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ya después que el Señor Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, vemos que, por ejemplo, Ananías y Zafira mueren de forma instantánea por haber mentido al Espíritu Santo, por haber tratado de mezclar también lo profano con lo santo. No es juego para un hijo de Dios tratar de mezclar. Las mezclas a Dios no le agradan. Dios no es un Dios de mezclas. Dios es un Dios de lo puro, lo santo. Por eso es que hemos hablado que Dios es santo, 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 y que llama a todos sus hijos a vivir en santidad. Entonces, si yo tomo algo que definitivamente la historia, sin tomar Biblia, suponiendo que solo vas a ver en la historia y viene con capas de historia que tiene un trasfondo totalmente pagano, y yo como hija de Dios, que porque a mí me criaron en un hogar donde la Navidad se celebraba y donde la Navidad era un momento de recogida y de compartir en familia, y por eso entonces yo voy a venir a traer en mi hogar, como hija de Dios estoy hablando, elementos paganos. Claro. Y voy a venir a traer, entonces ¿a qué estoy yo jugando? ¿Soy o no soy? Con Dios, Juanita, no hay escalas de grises. Con Él o eres o no lo eres. Con Dios, vuelvo y repito, no se mezclan las cosas. ¿Eres santo, vives en santidad para Él? ¿O eres un cristiano porque te congregas solamente y de repente sirves en tu iglesia solamente, pero en verdad no tienes una relación profunda y real con Jesucristo? Y por eso es que se te hace fácil, cuando llega el mes de diciembre, hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Se te hace muy fácil, porque estás acostumbrado a mezclar lo pagano, lo profano con lo santo. Eso trae consecuencias espirituales. Estás viviendo en un engaño. ¿Por qué en un engaño? Simplemente porque te atrae el verde y el rojo brillante, el plateado y el dorado brillante, que se ven muy bonitos. Porque vas a las tiendas y empiezas a ver todo tan bonito, cánticos y cosas que a tu alma atrae, pero que alejan tu espíritu de Dios o lo van secando. Van secando tu relación con Dios. Porque vamos a ser realistas, vamos a ser sinceros. Del grosso de cristianos a nivel mundial, ¿realmente cuántos en diciembre en verdad piensan en Jesucristo? ¿En verdad agradecen a Dios con todo corazón por su advenimiento a la tierra para salvar nuestra alma de una perdición eterna? ¿Cuántos en verdad, cuando se sientan a la mesa en sus casas repartiendo regalos, con el sonido de los villancicos al fondo y con el árbol en toda la esquina de la sala con muchas luces hermosas y cintas de muchos colores, llegan y realmente hay un arrepentimiento y realmente hay un perdón por toda esa familia que de repente en algún momento te ocasionó daño o que tú le ocasionaste daño? Es un compartir de comida muy rica, elaborada especialmente para ese día, para esa noche. Pero es que hemos olvidado que el centro de nuestra vida es Jesucristo, es Dios. Y cada vez que yo quito a Dios, a Jesucristo del centro y en su lugar coloco otros elementos o otros personas o personajes inventados, por ejemplo, como el Santa Claus, yo me estoy perdiendo totalmente de lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Entonces, lo que yo quiero llamar es a la reflexión. Métete como hijo de Dios en su santa palabra. Tú dices que eres cristiano, quiere decir que si tú dices que eres cristiano y eres hijo de Dios, quiere decir que tú lees diariamente la Biblia. Primero, quiere decir que diariamente tú tienes comunión con Dios a través de una oración sincera, franca y profunda. Eso es lo que tú me estás diciendo cada vez que yo me consigo con una persona y me dices que yo soy cristiano. Si esta persona en realidad dice que es cristiano, tiene estas prácticas habituales diarias y es el común de su vida diaria. Y cuando una persona dice que es cristiana es porque ha declarado a Jesucristo como Señor y Rey de su vida, no solo como su Salvador, porque como su Salvador, qué fácil, que Él vino a salvarnos y le costó toda su sangre preciosa, y al Padre le costó enviar a su unigénito a morir
en ese madero, de la forma en que murió. Qué bonito querer solamente en nuestra vida a Jesucristo como Salvador, pero y como Rey y Señor. Entonces, como hija de Dios, estamos dispuestos como hijos de Dios a renunciar y a sacar de nuestra vida todo aquello que no tiene un origen bíblico, que en la realidad tiene un origen bien pagano, bastante idolátrico, que realmente estamos dispuestos a perdonar, que estamos dispuestos a arrepentirnos delante de Dios. Si realmente lo que tú haces en diciembre, el 24 de diciembre, es eso, buscar a Dios de todo corazón, sentarte con tus seres amados, perdonarlos y que ellos te perdonen a ti también. Si realmente ese es el centro y de buscar a Dios de corazón, entonces reúnete los 24 con tu familia y ora, lean la Biblia. ¿Cuántas familias cristianas el 24 de la noche leen la Biblia, por ejemplo? Oran, por ejemplo. No, Juanita, vamos a ser realistas. Vamos a sincerarnos. La mayoría de las familias cristianas y no cristianas se reúnen el 24 de diciembre con botellas de licor sobre una mesa, con palabras obscenas, con música de fondo totalmente mundana, pero ellos están celebrando el nacimiento del Mesías. Si ven los contradictorios, no tiene ni siquiera lógica. Entonces, nuestro llamado es: estudia la Escritura y estudia la historia. Indaga, pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. Y en base a eso, entonces toma una decisión. ¿Qué vas a hacer el 24 de diciembre? ¿Qué vas a hacer el 25 con tu núcleo familiar? Pero haz eso primero. Y después tomas una decisión. ¿Quieres seguir viviendo una vida tibia? Porque la Biblia dice que el Señor a los tibios los vomita de su boca. Yo no quiero ser vomitada, Juanita, por Dios. No quiero. No sé tú. Yo no, ni mi hogar tampoco. Mi hogar ha decidido desde hace años servirle al Señor y vivir una vida apartada para Él, en santidad, para Él, por Él. Porque la Escritura a mí me dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amar a Dios significa renunciar a muchas cosas a las cuales yo estuve acostumbrada, renunciar a tradiciones, renunciar incluso a cosas que se hacían en la vida diaria de forma común, renunciar a ellas, porque simplemente yo digo que si yo soy cristiana quiere decir que yo amo a Dios y que Dios está en primer lugar en mi vida. Eso se demuestra no con palabras. Es fácil decir: yo amo a Dios. Si yo le pregunto a yo salgo ahorita a la calle, Juanita, y yo le pregunto a una persona cualquiera: ¿tú amas a Dios? ¿O crees en Dios? Te van a decir. ¿O crees en Dios? Te van a decir un rotundo sí. Y si luego de esa pregunta tú le haces la siguiente, le dices: ¿y tú amas a Dios? Te van a decir sí. Demuéstramelo con tus hechos, no con tus palabras. Wow. Bueno, nos queda totalmente claro, ¿no?, que la Navidad en sí es una actividad totalmente antibíblica. Es así, es antibíblica. Sí. A muchos les duele esa gran verdad. Pero la verdad no está para que nos agrade. La verdad simplemente está para ser recibida y para empezar a caminar en ella. Aunque en mi caso me quitó una mochila, ¿no?, un peso inmenso por las tradiciones que traía, ¿no? Sí, yo entiendo que muchas familias deben ser así también. Sí sé que es así como lo dices. Y muchas veces cuando tú, la verdad te hace libre. Sí, te hace libre. O sea, yo me quité esa mochila y pude respirar, y es más, con esa mochila se fueron muchas penas y nostalgias de lo que traía esta fecha, al que no estén presentes personas que les gustaba o que por lo menos hacían que la familia se uniera solo por la fecha. Solo por la fecha. Solo por la fecha. Pero el resto del año. El resto del año, entonces, como mencionaba el pastor en el anterior episodio, ¿no?, lleno de hipocresías. Lleno de hipocresía. Pero hoy en día, pues, yo sé, voy a recibir la fecha de otra manera, totalmente, ¿no? A lo que también me lleva a hacer esta pregunta: si es posible separar el aspecto comercial y cultural a una persona que es cristiana con estas fechas, ¿no?, que nos llevan a comercializar nuestro trabajo. ¿Cómo podríamos hacer? Sí es posible separar el aspecto comercial y cultural pero ¿de qué forma, Juanita? Nosotros como hijos de Dios en esta temporada recomendamos vivir de forma sencilla. Por ejemplo, nosotros en nuestro hogar sabemos que en la fecha de diciembre hay varios días que son feriados no laborables.
Entonces nosotros lo que aprovechamos es para compartir en familia, estar en familia. Pero yo le invitaría a un hijo de Dios a vivir de forma sencilla en este tiempo. Yo no vendo, aunque tenga necesidad, no vendería nada que tenga que ver con promocionar todo esto. Yo no lo haría. Claro. Pero eso es una decisión de cada persona. Cada persona tiene que meterse con el Señor, cada hijo de Dios tiene que meterse con Dios, meterse con la Escritura y tomar una decisión. Me voy a dejar envolver por la cultura, una cultura pagana, una cultura contra Dios. La cultura del mundo, Juanita, es una cultura contra Dios. Innegable. ¿Me voy a dejar arrastrar y envolver por esa cultura? ¿O realmente me voy a mantener en mi identidad como hija de Dios? Esa es una decisión personal. Y cada padre y madre de familia tienen que pensarlo, analizarlo, orar y tomar una decisión de forma radical y sincera. Lo único que les puedo decir es eso: métanse con el Señor y el Señor les va a guiar, Él les va a direccionar y Él les va a hablar. También va a poner el querer como el hacer. Va a llegar un momento en que la persona se le van a abrir los ojos y van a empezar a ver las cosas como no las veían, porque la verdad te hace libre. Y van a empezar a tener ese sentimentalismo, ese emocionalismo que producen muchas personas el aspecto navideño, que es algo muy transitorio, corto y falso. Falso porque no es algo que trasciende. Eso va a dejar de ser, va a dejar de estar ese sentimentalismo por una tradición arraigada. Va a dejar de estar, va a dejar de ser tu motor dentro de tu alma, en tu alma. Y va a llegar un momento en que vas a empezar a tomar las decisiones no guiadas por tus emociones, sino que tus decisiones van a estar guiadas y fundamentadas por lo que Dios dice en su palabra. Entonces solamente les animo a eso: métanse con Dios y Él les va a guiar a toda verdad. Gracias, pastora. De verdad, muchísimas gracias. Y los invito a ustedes también, si es que tienen alguna que otra duda, podrían preguntar esto en vivo los miércoles a las 7 de la noche en nuestra iglesia Casa de Gracia. Los invito también a poder venir, visitarnos y claro que sí, aclarar también sus dudas con nosotros. Gracias.